Muy buenos días, mi nombre es Pablo Riquelme, soy residente de oftalmología y les quería venir a comentar en esta reunión clínica un cuadro bastante raro, lo que encontré en la literatura y me llamó mucho la atención cuando lo pudimos ver, que se trata de un cuadro de despigmentación bilateral aguda del iris. Se trata de una colega residente de imagenología del Hospital del Salvador, de 32 años, sin antecedentes morbios, solo un antecedente de una cirugía refractiva del 2015, que dentro de sus antecedentes oftalmológicos tenía úlceras corneales previas, por lo menos en 3 ocasiones, y que este fue el motivo de control de la última vez que la vimos. La úlcera corneal de un ojo derecho, que ella, como ya había tenido úlceras previas, había iniciado el tratamiento con moxifloxacino. Cuando la evaluamos, tenía una agudeza visual 20/20 en ambos ojos, una presión aplanática normal y constaba que había iniciado este tratamiento hace 24 horas con moxifloxacino tópico, cada 1 hora. Lo que llamaba la atención al examen clínico era este cuadro de pigmentación del iris bilateral de forma difusa que no lo habíamos visto anteriormente. Ella se había tratado en octubre del 2020, la habíamos visto junto con la doctora Astete por otro cuadro de una úlcera periférica en este mismo ojo, en el ojo derecho, y en ese momento no nos llamó la atención esta despigmentación, y por eso pensamos que era algo más bien nuevo. Las imágenes que con la tinción de fluoresceína no mostraba defectos epiteliales y también aquí se podía ver un poco esa despigmentación en ambos ojos. Y el resto del examen se le hizo una gonioscopía que mostraba ángulos abiertos en ambos ojos con una mayor cantidad de pigmento, sobre todo en el ángulo inferior de ambos ojos, sin presencia de sinequias, y en la evaluación de la cámara anterior no había reacción inflamatoria, no había tinte celular, ni tampoco precipitados queráticos. En la evaluación del fondo de ojo se veía una mácula completamente sana y un examen de papilas normales, pensando en diferentes cuadros de diagnósticos diferenciales que tenían que ver con esta despigmentación del iris. Por tanto, y dado esta clínica, me hice varias preguntas. Uno, lo habrá tenido de antes y que en la evaluación en octubre pasado no lo vimos o no nos llamó la atención. O tendrá relación con esta nueva úlcera, pero también tenía episodios de úlceras previas y que esto supuestamente no había estado. ¿Será un carácter idiopático? ¿Será parte de su iris normal? ¿Será un cuadro infeccioso? Pensando, por ejemplo, en cuadros herpéticos. ¿O será más bien un cuadro autoinmune? Pensando también en estas úlceras periféricas en residentes que había tenido. ¿Tendrá algún síntoma asociado? Dentro de los que ella destacaba y que destacaba la evaluación era la fotofobia. Ella comentaba que en los últimos meses notaba que la fotofobia que tenía había aumentado en por lo menos un grado moderado. Y dentro de la eh, evaluación, si es que esto será nuevo, estará regresando, o más bien se ha mantenido toda su vida así y solamente no lo habíamos evaluado ni nos habíamos percatado. Por tanto, la idea fue ir a evaluar, ir a buscar en la literatura las diferentes causas de esta despigmentación bilateral, pensando en que fuera algo nuevo. Como conceptos generales, el iris, esta parte anterior de la coroide que divide la cámara anterior y posterior, consta de estas fibras musculares circulares y longitudinales que actúan como un diafragma para definir la cantidad de luz que pasa a través del ojo. Está definido su pigmento en relación a la cantidad y
el tipo de pigmento o la cantidad de melanocitos que hay en él y está determinado genéticamente. Gran parte de los niños uno ve que tienen un color azuloso o grisáceo cuando nacen y cerca de los 6 a 10 meses toman el color que van a mantener la adultez. Está ricamente irrigado por el círculo arterial mayor, formado por las arterias ciliares posteriores largas, izquierda y derecha, y además se complementa con las ramas perforantes provenientes de los músculos rectos. Entonces, para poder definir cuadros de diagnósticos diferenciales de la despigmentación del iris, me centraré en esta clasificación que más bien es operacional, que tiene que ver con esta heterocromía o diferencia en la pigmentación del iris, que puede tener que ver con diferencia en la coloración, ya sea completa, como pasa en algunos de los casos, o podría ser en este caso como completa y difusa, parcial, como en parches que se dan en algunas patologías, o centrales, por ejemplo, solo de la golilla, o en su momento de aparición, que puede ser congénita o adquirida. En esta última clasificación me centraré para hablar un poco de los diagnósticos diferenciales de esta heterocromía. Dentro de las causas congénitas tenemos un grupo de enfermedades que es la facomatosis, de etiología multifactorial, de base genética, que generan alteraciones que favorecen la aparición de tumores neurológicos y cutáneos. Dentro de ello está neurofibromatosis, bien característica estas manchas café con leche y esta aparición de nódulos en la piel asociado a estos nódulos de Leach son parte importante del diagnóstico o de los criterios diagnósticos por los cuales muchas veces nos hacen interconsultas para que los podamos ir a evaluar. Además está el síndrome de Sturge-Weber, que es un cuadro de angiomas de diferentes localizaciones, como se ve en este caso de la paciente, que hay un angioma en la parte facial, que además se asocia a calcificaciones cerebrales que pueden causar crisis epiléptica, alteraciones en el aprendizaje y glaucoma, que sí lo podemos ver dentro de nuestra evaluación. También podemos destacar los cuadros de esclerosis tuberosa, ¿ya? Que produce un sinfín de diferentes tumoraciones a nivel del sistema nervioso, la piel, pulmones, riñones, corazón y también en la retina, como estos cuadros que se muestran en la imagen. Por otra parte, hay otros cuadros que tienen que ver con la despigmentación no solamente de la piel, sino que también de los folículos pilosos, como el piebaldismo, que es una enfermedad congénita que afecta tanto el cabello como la piel, generando esta poliosis o pérdida del pigmento de la piel, y también pérdida del pigmento en las zonas adyacentes. Esta se da en gran parte porque hay una ausencia de melanocitos por alteraciones en los proto-oncogenes, que es el proto-oncogen KIT. Otro de los cuadros relacionados también con el piebaldismo es el síndrome de Waardenburg, que es un trastorno que genera no solamente esta poliosis, el iris característicamente azulado, sino que también grados variables de sordera. Además, tenemos otras causas como el síndrome de Horner, que más característicamente se da esta heterocromía en los Horner congénitos, que se dan dentro de las primeras 4 semanas de vida, que se va a generar frecuentemente por traumas del plexo braquial al momento del parto y por tanto se genera un daño a nivel nervioso, generando esta triada característica que es la tosis, la miosis y la anhidrosis ipsilateral, que puede además cursar con esta heterocromía del iris. Otro de los cuadros también que se asocian con heterocromía es la incontinencia pigmentis o síndrome de Bloch-Sulzberg, que genera diferentes alteraciones a nivel de piel, eh, a nivel ocular, ¿ya? Que muchas veces se relaciona además con glaucoma y uno ve esta heterocromía del iris, catarata, sinequias posteriores.
que claramente no eran el caso de esta paciente. Por otra parte, están las causas adquiridas, que muchas veces donde más vemos adultos son los que más frecuentemente vemos. Una de las eh, causas clásicas, por ejemplo, que los pacientes pueden notar que han cambiado los colores de sus ojos, son los pacientes diabéticos mal controlados, que generan cuadros de rubiosis y, como se ve en la imagen, se ven estos vasos prominentes. O el mismo uso de análogos de prostaglandina, ¿ya? Usuarios de latanoprost que van generando o van notando cómo en el tiempo va cambiando la coloración de su iris o va cambiando la coloración o el aspecto de la piel circundante de los párpados. Por otra parte, están los cuadros de glaucoma, como el síndrome de dispersión pigmentaria, aunque se genera esta liberación del pigmento que se va depositando en la parte de la cámara anterior, y que uno de los signos clásicos que uno va a buscar, que no siempre está, es el uso de Krukenberg, además de la transiluminación de forma radial del iris. Otro de los casos que uno podría pensar también en esta paciente es la pseudoexfoliación, pero habitualmente sea más frecuente en personas un poco mayores, que ocurre este depósito del material fibrilar grisáceo en diversas estructuras, ya sea en la cápsula anterior, en la zona del iris, las fibras sonulares, ya en la conjuntiva incluso. Genera esta característica que se ve bastante bien en el depósito de este material fibrilar. Se asocia muchas veces también a la donesis, y lo que uno va a buscar, por ejemplo, en la gonioscopía, la característica línea San-Paolesi, esta acumulación de pigmento en la zona anterior del trabéculo. Otra de las causas que uno podría pensar también está la heterocromía de Fuchs o la iridiociclitis heterocrómica de Fuchs, que es una patología no granulomatosa, que en general se diagnostica cerca de los 40 años. Gran parte de los casos, sobre el 90-95%, es unilateral, y que se muestra esta heterocromía, que dependiendo del pigmento del paciente vamos a notar una hipocromía o un cambio en la coloración, con mínima turbidez en la cámara anterior, algunos PK pigmentarios que característicamente son difusos, ¿ya? En la parte, o sea, difuso en todo el endotelio. Y lo que sí se ve es que hay ausencia de sinequias posteriores. Otro de los cuadros podría ser también el síndrome Posner-Cholzmann, eh, o crisis glaucomatociclíticas, que característicamente se presentan con estos cuadros recurrentes de presión intraocular elevada, sobre 40 miligramos de mercurio muchas veces, con escasa reacción de cámara anterior, con estos PK finos en la parte central. Otro de los cuadros que podemos ver es la siderosis, que es esta acumulación de material de acero, producto de muchas veces cuerpos extraños metálicos, que generan pigmentación rojiza en el iris o en la cápsula anterior, pueden generar catarata, y en el caso de que haya compromiso de la retina o el epitelio pigmentario, generar una gran toxicidad. Dentro de los cuadros de uveitis, uno de los clásicos que puede generar estos cuadros como de atrofia o emparche del iris son los cuadros herpéticos, en los cuales se ve esta alteración en lo agudo de lesiones dendríticas en el epitelio, o en la parte más crónica ya atrofias sectoriales del iris que tienen transiluminación. Otro de los cuadros que podrían generar este cambio en la coloración serían los neo o los melanomas del iris. Pensar siempre en estas lesiones pigmentadas del iris que van creciendo, que cambian su morfología, que se hacen nodulares o que pierden su pigmento, como en esta última foto, en la cual siempre hay que pensar que no solamente hay melanomas melanóticos, sino que también amelanóticos.
Y ahí, por supuesto, la idea es estudiar para saber si es que este tumor tiene características malignas y tomar una determinación con respecto a ello. Por supuesto, también está el síndrome de Horner adquirido, que como también lo había comentado anteriormente con respecto al Horner congénito, se puede dar, aunque la heterocromía se da mucho más frecuentemente en el Horner congénito. Y creo que una de las cosas que más vemos son la depigmentación o la causa de heterocromía a través del trauma, sobre todo en la unidad de trauma ocular. Aquí vemos una foto eh, de este famoso cantante que tuvo un trauma muy pequeño, cerca de los 5 años, y generó este cambio de pigmentación en ambos ojos. O cuadros de trauma, como lo vemos frecuentemente, como les comentaba, en la unidad de trauma ocular. O también en las cirugías, en las cuales a veces por diferentes complicaciones o pacientes eh, que no dilatan bien o que tienen sinergias posteriores, que hay que ocupar ganchos al iris y que generan también después una alteración en el pigmento de ellos. Y lo que eh, presenta esta paciente es estos cuadros de despigmentación bilateral del iris de forma aguda, que también tienen como un primo hermano que trata de los pacientes que además tienen transiluminación, que se denominan Buddy y Bite syndrome. Entonces, para poder hablar de este cuadro, que es relativamente nuevo, cerca del 2007-2009 se empezó a escribir por diferentes autores que eh, comentan una poca cantidad de casos en los cuales veían esta despigmentación bilateral del iris sin una causa aparente. Se empezó a estudiar o a generar como la caracterización de estos pacientes, encontraron que no había una causa como determinada en cada uno de ellos. Frecuentemente eran mujeres entre 20 y 40 años, con ojos café, con una incidencia y prevalencia claramente desconocidas, son solo reportes de casos, y que generaba una despigmentación bilateral aguda del iris, comparándolo con fotos previas en las cuales no había esta despigmentación, generando una despigmentación del estroma anterior, depositándose este material en la cámara anterior y en el endotelio corneal. Dentro de los factores de riesgo, lo que más se asoció fue el uso de fluoroquinolonas, tanto tópicas como orales, y en algunos de los casos pródromos de virus o enfermedades respiratorias agudas altas. Aquí hay uno de los estudios que muestra que la gran parte de los casos estaban dados en mujeres que se quejaban de fotofobia, sin compromiso de la agudeza visual, y que tenían leve compromiso de la cámara anterior, que había un poco de pigmento dando vuelta en la cámara anterior, algunos pecapigmentarios finos, sin elevación de la presión intraocular. En otros estudios también se demuestra que la gran parte de los casos, y es su sello, que es la bilateralidad, también estaba asociado tanto al uso tópico como oral de fluoroquinolonas. Esto también tomado en cuenta ya que las fluoroquinolonas están relacionadas con toxicidad de los melanomas, sobre todo en la piel, que causan muchas veces lesiones leucodérmicas, ¿no? O sea, al tomar fluoroquinolonas se generan lesiones hipopigmentadas que en dermatología se ha visto que están relacionados con la toxicidad de la fluoroquinolona en el melanocito, que ya vamos a hablar un poco más adelante. Dentro de la clínica, lo que se describe es un ojo rojo leve, con leve dolor ocular, fotofobia moderada a severa, que dentro del examen mostraba congestión vulvar, sin gran reacción de la cámara anterior, o muchas veces negativa, sin la transiluminación, o sea, solo había una pérdida del pigmento del estroma anterior, y precipitados queráticos ausentes, junto con esta despigmentación que era el sello de cada uno de estos cuadros. Aquí se ve en algunas de las fotos el estudio con un OCT de segmento anterior que muestra el adelgazamiento y la pérdida de la superficie como externa del iris.
y otro de los casos donde se mostraba hipofluorescencia de la parte periférica bilateral de ambos ojos, que era, se correlacionaba con la clínica de la paciente cuando uno iba a buscarlo en la evaluación con biomicroscopía. Para entender un poco la melanogénesis, se genera a través de una molécula de tirosina que actúa enzimas que se llaman tirosinasas, generando melanina en un organelo parecido a los lisosomas que se llama melanosoma. Este, a su vez, genera estos gránulos, ¿no es cierto? Y se van a liberar en estas como dendritas que tienen los melanocitos. Y las fluoroquinolonas generan una alteración de la tirosinasa y uno puede ver, como lo vamos a ver posteriormente también en algunos estudios, que hicieron estudios de pacientes que iniciaban el tratamiento con fluoroquinolonas y mostraban una toxicidad de los melanocitos del iris. Ahora bien, se postulan estas dos como causas de este cuadro, uno que es el uso de las fluoroquinolonas por su toxicidad, que está muy relacionado en la caracterización de estos reportes de casos, que el mayor es cerca de 20 casos que han sido estudiados, y que mostraba que tras su uso, ya sea tópico o oral, se generaba posteriormente esta despigmentación sin mayor reacción de cámara anterior y teniendo exámenes negativos de PCR de otros virus. Pero puntos en contra que hacían pensar que no necesariamente eran solo la fluoroquinolona el causante de esto, sino que a veces alguna etiología viral, era que no todos los pacientes tenían este antecedente tan claro del uso de fluoroquinolonas y que muchas veces habían historia conjuntivitis o que era conjuntivitis relacionados con estos cuadros, ¿ya? Y que también muchos de ellos presentaban un cuadro de un pródromo viral que podía relacionarse. Hay un estudio que fue a buscar la causa de esta despigmentación y pusieron o le dejaron tratamiento post cirugía de catarata cerca de 80 ojos con moxifloxacino sin preservantes, ciprofloxacino más preservantes y un grupo de control con tobramicina. Y lo que vieron es que la gente que utilizó ciprofloxacino mostraba una diferencia significativa en cuanto a la toxicidad que era evaluada por la presencia de la tirosinasa soluble en el humor acuoso, que eso mostraba la toxicidad del melanocito que se destruía y se liberaba esta enzima, en comparación con la tobramicina. Ahora bien, lo que llamaba la atención es que el moxifloxacino no mostraba gran parte de esta tirosinasa soluble, pero estaba casi absolutamente abolida. Y ellos lo refieren como que esta toxicidad era tal que incluso no llegaba a generar que se expresara, ¿ya? Entonces estaba en relación a esta liberación del pigmento del humor acuoso, ya estos 82 ojos sanos fueron sometidos a una cirugía de catarata y dieron esta evaluación tanto en encuesta, pensando en los síntomas de despigmentación bilateral aguda del iris, más el examen clínico y el examen de laboratorio. Y lo que vieron es, como les comentaba, esta diferencia significativa con el uso de ciprofloxacino. Lo característico y llamativo es que ninguno de ellos desarrolló clínica, tanto por encuesta como por examen físico, de algún cuadro de despigmentación o de transiluminación asociado a la despigmentación. Por tanto, se plantea en este y en otros estudios que no sería la única causa y hay un factor de cierta forma predisponente que en base a ciertos factores, por ejemplo, desencadenantes, genera esta despigmentación. Dentro de los estudios se ve diferentes tratamientos, que la gran parte de ellos es solo la observación, y en algunos otros casos dejan corticoides como el acetato prednisolona 3 veces al día por 1 o 2 meses y ven cómo evoluciona. Dentro del pronóstico de estos pacientes, gran parte de ellos tienen un muy buen pronóstico, como lo vimos en las características iniciales, no
presentaban disminución de la agudeza visual, y dentro de los estudios que muestran el seguimiento, por lo menos 3 o 4 años, se evidenciaba la repigmentación de muchos de los pacientes. Entonces tenemos la foto previa y la foto posterior de 4 años de seguimiento, que muestra cómo se repigmentó el iris. En otro de los casos, también donde hay seguimiento por 3 años, también se vio que sin tratamiento alguno hubo repigmentación de ambos iris. Ahora bien, teniendo todos estos antecedentes, lo que fuimos a hacer es ir a preguntarle a la colega qué podía haberse relacionado con su cuadro. Y ella nos comentaba que hace 6 meses, por una infección y procedimiento dental, estuvo en tratamiento con moxifloxacino 10 días. Semanas después de esto, ella comentó que había notado que sus ojos se habían tornado algo más grises, pero que no le dio mayor importancia, solo que sí se quejaba de una fotofobia moderada a severa, sin compromiso de la agudeza visual. Por tanto, estaría también dentro de estos cuadros característicos de la despigmentación, tanto por la edad, el tema del uso de la fluorquinolona y la clínica compatible. Entonces, dentro de las conclusiones que podríamos sacar de esto es que es una patología muy poco frecuente, pensando que nosotros, incluso en el Hospital Salvador y en la unidad de trauma ocular, ocupamos harta fluoroquinolona, el moxifloxacino o en las mismas cirugías, y la verdad es que no vemos estos cuadros o no es tan característico de verlo. El mecanismo, si bien se postulan diferentes opciones, no hay un mecanismo claro, entonces necesitaríamos más estudios o más investigación con respecto a eso. Lo que sí tiene un muy buen pronóstico, en el general incluso se repigmentan los ojos sin tratamiento, y lo que más llamaba la atención es que comentaban estos mismos estudios en los cuales veían esta repigmentación y los pacientes por diferentes motivos volvían a tomar fluoroquinolonas, no presentaban nuevamente los cuadros de despigmentación. Y por tanto, se plantea esta duda de realizar estudios posteriores o seguimiento, por ejemplo, de nuestros mismos pacientes que ocupan fluoroquinolonas, a ver si es que efectivamente hay alguno de los casos que genere una despigmentación. Basándose también en esta frase muy conocida de Claude Bernard, que es un biólogo, médico y fisiólogo francés, que decía: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces muchas veces, y esto un poco el corolario de la presentación, a mí me llamó mucho la atención esta despigmentación, que claramente no la había visto, y al consultar con varios colegas, profesores, tampoco habían visto esta situación anteriormente. Entonces también muchas veces uno piensa, ¿será tan infrecuente o quizás también al hecho de no conocer esta patología también quizás se nos pasa? Eso era. Muchas gracias.